¿Te cuesta trabajo ser empático con tus clientes? Acompáñame, en este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por estar aquí en tu canal de coaching. Pero a ver, ¿es la primera vez que ves alguno de estos videos? ¿Te lo topaste por ahí en internet y llegaste a este lugar? Bueno, bienvenido. Quédate conmigo, suscríbete y únete al grupo. Aquí tú y yo vamos a revisar muchísimas cosas relacionadas con el coaching profesional, pero también con el desarrollo para convertirnos tú y yo en nuestra mejor versión y, ¿por qué no?, incluso hasta con la motivación. Por ejemplo, el día de hoy quiero hablarte acerca de la empatía. Si te dedicas al coaching profesional y de pronto te cuesta trabajo ser empático con otras personas o simplemente te sientes confuso y de pronto crees que solamente es importante dedicarse a cuál es el problema en cuestión o cuál es la situación por la que está atravesando el cliente, pero la empatía la vas dejando de lado, bueno, este video te interesa, principalmente porque, y comenzaré diciéndote que si te dedicas al coaching profesional, es necesario ponernos en los zapatos de la persona, poder comprender qué es lo que está atravesando la otra persona, cuál es su forma de pensar, cuáles son sus sentimientos o cuál es la experiencia y la situación actual en la que se encuentra. De ahí a que si hacemos esto, podremos ayudarle y ser más efectivos en nuestro acompañamiento profesional. Así que la empatía, comenzaré diciéndote con que la empatía simplemente su significado es poner intención para comprender de forma objetiva qué está sintiendo, qué está pensando, cuáles son esos sentimientos, cuáles son esas experiencias por las que está atravesando. Si vemos el significado etimológico de es comprender, y si vemos el sufijo patía, significa el mundo del otro. Por lo tanto, en realidad, si somos empáticos, significa que queremos a nivel profundo comprender y entender el mundo del otro. Ahora, por supuesto que no te voy a decir, coach, o si te estás dedicando a esto en coaching profesional, no te voy a decir que con eso significa que tú vas a resolver los problemas del otro o que tú simplemente vas a tomar el control y vas a resolverle la situación al cliente. De ninguna manera, porque empatía no significa simpatía. Es decir, la persona puede estar atravesando por alguna experiencia o te puede compartir alguna opinión y quizás tú tengas una opinión completamente diferente. Puede ser que tú no simpatices con esa acción, con esa actitud, con ese comportamiento. Sin embargo, eso no significa que no podamos ser empáticos y comprender al otro y cuáles son las razones que lo llevaron a vivir esa experiencia determinada. Por esa razón, si queremos ser empáticos en el coaching, es importante que primero tú identifiques en cada una de tus sesiones de coaching, pues trates de escuchar activamente cuál es la situación actual del cliente. Esa es la primera fase que hay que identificar en todo modelo de coaching para ejecutarlo correctamente. Hay que identificar cuál es la situación actual y si la situación actual del cliente en esa sesión de coaching en particular es que probablemente atravesó por algún problema en la semana o trae a lo mejor alguna experiencia que le está haciendo ruido en ese momento, pues quizás a lo mejor, aunque se haya quedado de tarea alguna meta o algún objetivo previamente, lo primero es poner en práctica la empatía. Y algunas personas aquí pueden confundir la empatía con el rapport, porque dicen, bueno, yo veo que el cliente viene como un poco triste o viene un poco serio, entonces yo voy a hacer rapport con la persona y ya, simplemente actúo de la manera en que lo hace mi cliente. Y eso no necesariamente significa ser empático. Por eso me regreso al punto a que en cada una de tus sesiones de coaching, tú primero observes al cliente y preguntes cómo se encuentra. Y no es solamente una pregunta de cortesía o un saludo o mero formalismo, sino es para escuchar, para que tú puedas observar cómo se encuentra la persona y ver cómo le puedes ayudar. De manera que si la situación en ese momento
tu cliente está pasando por algún momento de estrés o por alguna situación difícil, entonces ese es un momento ideal para que tú pongas en práctica la empatía. Y con eso, entonces vamos a comprender el mundo del otro. Antes de meterme a qué se quedó de tarea de la sesión anterior, o antes de decirle, oye, pero hiciste los pasos en los que habíamos quedado, o esta situación que se quedó pendiente, antes de eso, primero hay que ser empáticos y ver qué es lo que está sucediendo en este momento. En pocas palabras, yo te he hablado también del mindfulness, y esto también viene muy al caso en cada una de las sesiones de coaching, porque esa presencia plena te va a ayudar a que más fácilmente puedas ser empático y puedas ser observador. De tal forma que eso te va a ayudar a que no dejes al cliente de lado y que no dejes que el cliente quizás se quede confundido porque tú no estás siendo empático y no estás escuchando ni estás leyendo ese lenguaje o señales no verbales que te presenta. De manera que si la situación actual del cliente es que está pasando por un problema o está pasando por una situación difícil, o incluso puede ser todo lo contrario, a lo mejor no es un problema, pero es una situación de alegría, es un cambio que a lo mejor se presentó en ese momento en el que estuvo ausente y ahora que está en sesión de coaching contigo, pues probablemente llega con una felicidad o con algo nuevo que compartir. Por esa razón, ahí es un momento para poner en práctica la empatía. Acuérdate que para ser empático es necesario primero identificar qué es lo que está sucediendo con tu cliente, para después entonces escuchar activamente, saber en qué situación se encuentra la persona y después entonces iniciar con tu sesión de coaching. Ya después vamos a poner en práctica todo lo que es de inicio, hablar sobre las expectativas, qué es lo que le gustaría trabajar al cliente en esa sesión, cuáles son las metas o qué es lo que se va a desarrollar para después. Pero primero vamos a poner en práctica la empatía. Así que bueno, ahora ya lo sabes, esas son las pequeñas diferencias en el mercado y comparado con otros coaches que ofrecen el mismo servicio. Así que bueno, ahora ya lo sabes. Aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.